Bienvenido a esta nueva edición del programa Entre Amigos. El Instituto Fe y Libertad empezó el programa Entre Amigos como una serie de entrevistas o conversaciones con personas cuya trayectoria de vida o cuyo trabajo ha contribuido al florecimiento de los demás miembros de la sociedad. En esta ocasión contamos con la presencia del economista, empresario y conferenciante Stefan Witkowski, quien nos hablará sobre emprendimiento, obstáculos y potencial de desarrollo económico en Guatemala. Luego de graduarse en la Universidad de Cornell con una licenciatura y maestría en Desarrollo Económico y Administración y un año de especialización industrial en Holanda, Stefan trabajó durante 10 años en el ICAITI, una institución creada para fomentar la industrialización a nivel centroamericano. Luego migró al sector privado, en donde durante 22 años fue director y gerente general de varias empresas en el ramo de la industria química, productos del hogar y distribución comercial. Posteriormente y durante los últimos 20 años ha trabajado independientemente como consultor empresarial, institucional y académico. Fue consultor de la GTZ, Agencia de Cooperación Técnica Alemana, y asesor de varias empresas nacionales. Fue fundador y profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar y en la actualidad es consultor y conferencista de la Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad del Istmo, de la Universidad de Duke en Durham y de la Universidad de North Carolina. En Chapel Hill también colabora como mentor certificado del programa de ejecutivos retirados. Muchísimas gracias por unirte a esta transmisión y esperamos que lo disfrutes. Stefan, mil gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos muy felices de tenerlo aquí en el programa Entre Amigos. Y para iniciar, yo quería que nos contara un poco sobre su trayectoria profesional. Muchas gracias, Carol. Gracias, Mariana. Es para mí un gran gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que me siento un poquito, pues con un poquito de pena de estar aquí, porque yo sé que ustedes han invitado a personas muy eminentes y muy conocidas, y la verdad es que yo soy un simple estudioso y interesado y tal vez no llego a la altura de sus demás invitados, pero muchas gracias, Carol. Para principiar, ya que estamos entre amigos, yo quisiera permitirme la libertad, Carol, de enviar un especial saludo a mi amigo de toda la vida, el señor Roberto Ríos, fundador y fiduciario de esta universidad, quien sin duda estará muy orgulloso el día de hoy al ver a su exitosa trayectoria personal y profesional de su hija Carol. Así que un gran saludo para mi amigo Gracias, Roberto. Stefan. Y agradezco la oportunidad pues que me dan de participar en este foro, intercambiar opiniones y puntos de vista. Quisiera advertir que lo que yo pueda aportar el día de hoy en realidad no es nada novedoso, ni diferente de lo que personas tal vez más capacitadas que yo han publicado o han hablado aquí con ustedes. Yo he tenido la suerte de tener una formación profesional que siempre me ha hecho ser un curioso, un estudioso, pero alguien que tiene gran respeto por el conocimiento y el expertise de otros, como son los catedráticos y educadores de esta universidad. Muchas gracias, Carol. Bueno, Stefan, pero ya no nos contó de su trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que ya Mariana hizo un resumen y lo único pues que quisiera agregar es que a mí mi familia siempre me regaña porque yo siempre todas las mañanas estoy agradecido que estoy aquí todavía y siempre soy una persona muy agradecido de la oportunidad del viaje que tuve en esta tierra, tanto como estudiante como empresario y ahora lo que estoy haciendo ahora. Y así que les agradezco mucho por permitirme estar con ustedes y compartir algunas reflexiones de este viaje que yo he hecho, que ya lleva bastantes añitos. Estoy muy agradecido también por las oportunidades que he tenido de conocer, compartir con tantas personas que fueron mis mentores, mis colegas, mis compañeros y mis amigos. Y hay tanto más que hay que aprender
por lo que quisiera que me invitaran a otro viaje, por favor. Así que conversemos, amigos. Ok. Bueno, una pregunta que nos inquieta en el instituto siempre es como entender la sustancia de lo que es ser empresario, ¿verdad? ¿Qué virtudes, hábitos, características requiere un empresario para poder crear riqueza y tener un impacto positivo en su entorno? Pues sí, Carol, es una pregunta muy interesante y muy buena porque la verdad es que hay empresarios y hay empresarios. Y en mi experiencia personal, uno como empresario y más que todo como jefe, que yo tuve la suerte de ser de una buena cantidad de personas, uno siempre tiene que estar abierto a aprender, uno tiene que siempre estar abierto a escuchar. Y eso es lo que muchos dirigentes no hacen, no escuchan. Por otro lado, uno tiene que estar anuente y tiene que estar preparado, que no todo va a ir bien, entonces que van a haber fracasos. Y tiene uno que estar preparado para afrontar esos fracasos con resiliencia y con fe y con optimismo. La perseverancia para mí es probablemente uno de los más importantes características que yo pienso que un empresario debe tener. Dar el ejemplo de perseverancia. Yo le llamo en Guatemala, pues el término es fajarse, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo muy bien de algunos asistentes que yo tuve cuando era director de algunas empresas, que yo veía que ellos trabajaban lo mínimo posible, como quien dice, para cumplir con la tarea, como un albañil, ¿verdad? Que empieza puntualmente a las 7 y se va puntualmente a las 4, y ni un minuto más ni un minuto menos. Y eso sucede muchas veces con jóvenes que no se dan cuenta que el que sale adelante es el que se faja, el que trabaja horas extras sin pedirlas, el que trabaja en su casa, el que se prepara. Y esa es una de las características que para mí es la más importante para el éxito. Yo tuve muchos asistentes jóvenes y a todos les decía, miren, si ustedes quieren tener éxito aquí en esta empresa y conmigo se tienen que fajar. Y los que salieron adelante, yo recuerdo muy bien un muchacho que entró recién egresado de una universidad, entró como bodeguero. Y después de unos años de trabajar conmigo, renunció y se fue a trabajar con una multinacional. Y hasta él hace unos 5 años se retiró de esa multinacional como gerente general y director de esa empresa para Centroamérica. O sea, es el ejemplo, el que se faja sale adelante. Perfecto. Luego, mantener una perspectiva a largo plazo. Lógicamente, uno tiene que demostrar eficiencia y eficacia, pero lo que más importante también, aparte de fajarse, es crear un ambiente de trabajo en donde la gente quiere estar con uno. Es como que un gerente, un director, no lo siguen por dar órdenes o por estar ladrando, sino lo siguen porque motiva a su gente a salir adelante. Es lo que le llaman los americanos people skills, o sea, habilidades de las personas. Y eso para mí probablemente fue lo más importante, ya que tuve la gran suerte de trabajar en varias empresas, entre ellas muchas que tienen que ver con gente, no con ratones o con laboratorios. Entonces, para mí, los people skills, las habilidades de manejar personal y de darles la motivación y explicarles por qué su trabajo es importante, hacerles ver que su contribución es importante y motivarlos a que se suban al tren con uno, no porque uno los amenaza o les da órdenes. O sea, uno como director o como gerente lo siguen si uno los motiva y si la persona sabe exactamente qué se espera de él o de ella. Ese es otro de los puntos que yo he visto, que cuando no se explica muy bien qué es lo que se espera de un colaborador, de un empleado, ahí es donde vienen los problemas. Así que puedo seguir hablando 1 hora de esto, pero creo que el tema principal no es ese. Sí, bueno, pues queríamos también abordar un poco el tema de la economía mundial, y realmente se puede afirmar que hoy vivimos en una era de globalización económica,
¿verdad? Porque las economías son cada vez más interdependientes como resultado de un intercambio de bienes y servicios entre países, la difusión de tecnologías, el flujo de capital internacional y pues otros factores que podrían caracterizar lo que es la globalización. ¿Considera usted que ha beneficiado en igual forma a los diferentes países del planeta la globalización? Sí, la globalización pues es un tema que está, como quien dice, de moda, aunque la verdad es que si ustedes se dan cuenta, la globalización no empezó hace poco. La Siempre hemos sido globalización, globalizados. la globalización empezó con la ruta de seda hace 2000 años. O sea, ahí es donde empezó, pues no solo con la ruta del seda, con otros flujos de comercio internacional que hicieron posible que los países se pudieran tener un contacto el uno con el otro. O sea, lo que hoy se llama conectividad, ¿verdad? Pero esto no es nada nuevo. La globalización, pues, tuvo mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se hizo más donde el multilateralismo surgió y donde hubo una era de 70, 80 años de la Pax Americana que hizo posible pues que surgiera mucho del comercio internacional. Pero la verdad es que también recordemos que el comercio internacional fue el que promovió el desarrollo económico de Europa. Países como Holanda, países como Inglaterra, como Portugal, como España, se desarrollaron por comercio internacional. O sea que ya en esa época hubo globalización. No es algo de que ha surgido hoy en día. Lo que sucede es que la globalización, como la entendemos hoy, ha venido a cobrar fuerza gracias al libre comercio que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y al multilateralismo. Y más que todo, cuando después de muchos años surgieron lo que hoy se llaman cadenas de suministro. Y las cadenas de suministro que han sido vitales para la globalización son las que han hecho posible que hoy en día gocemos nosotros acá en Guatemala de poder comprar productos que antes costaban 100, hoy nos cuestan 50, porque a través de la globalización se logró una mayor eficacia y eficiencia productiva en muchos países, en donde se logró, por ejemplo, el mejor ejemplo que a mí me gusta usar es el de Dell Computers. Yo compré una computadora Dell hace un par de años en Estados Unidos, me metí a internet, me dijeron qué quería, conformé lo que yo quería, apaché un botoncito, de una vez me cargaron mi tarjeta de crédito, apaché mi botoncito de la computadora y 2 días después la tenía en mi casa. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible eso? Pues es posible porque Dell tiene cadenas de suministro en todo el mundo, en donde les suministran todas las partes y piezas que son ensambladas en Texas o en diferentes lugares, pero a través de hoy en día también de la eficiencia del transporte, me llegaron, 2 días tal vez, mentí, fueron 5 días. Pero hoy en día con Amazon uno puede pedir algo y se lo mandan en 2 horas. ¿Verdad? O sea, todo lo que son cadenas de suministro nos han sorprendido y han hecho posible un montón de cosas. Ahora, la globalización, como usted decía, tiene ventajas y desventajas. ¿Verdad? O sea, lo que los americanos llaman there are winners and there are losers. Y han habido perdedores de la globalización. Yo paso una buena parte del año en Carolina del Norte, lo pasaba antes de la pandemia, y conocí bastante bien la economía de ese estado y de otros que están por ahí, que eran estados muy fuertes en lo que son textiles, industria de la madera, muebles, etc. Y conocí a muchas personas que perdieron su trabajo porque las empresas cerraron y they outsourced, o sea, they outshored. Se fueron porque la mano de obra era más barata en Tailandia, en Vietnam o en China. Entonces la fábrica cerró y está fabricando en ese lugar. Lógicamente esos fueron los perdedores. Ahora los ganadores fuimos nosotros como consumidores, ¿verdad? Y los ganadores fueron las empresas y las economías de los países que se beneficiaron. Pero hoy en día lo interesante es que ya las cadenas de suministro están causando problemas. O sea, esa dependencia
que se tiene de las cadenas de suministro está creando grandes problemas, como lo es, por ejemplo, la congestión que hay en el transporte, en donde algunos puertos en China y en otros países están congestionados. Los puertos en California y en Nueva York y en New Jersey están congestionados porque los barcos tienen que esperar no sé cuánto tiempo para poder ser, para poder que sus productos se los puedan sacar, etc. La tecnología moderna del transporte marítimo a través de los contenedores fue lo que revolucionó en realidad el transporte internacional y el comercio internacional. Y los contenedores pues han hecho posible el transporte mucho más barato, y hoy cuando empezaron los contenedores en el año 56-7 en los Estados Unidos, que fue inventado por un americano, un barco transportaba tal vez 500 contenedores. Hoy en día los barcos transportan 20,000 contenedores. Pero la pandemia causó un gran problema porque se dejó de producir. Entonces hubo una gran congestión porque cuando empezaron a producir otra vez, los contenedores no estaban donde tenían que estar. Entonces hubo una escasez de contenedores, por lo cual hubo una gran demanda y entre la demanda y la oferta subió el precio. Entonces el precio del flete hoy en día está causando un enorme problema a nivel internacional. O sea, la globalización en ese sentido nos está causando un problema. Cabalmente, una persona muy conocida mía aquí en Guatemala que importa productos de Asia, me decía que hace un año o por ahí él pagaba $2,000-3,000 por transporte de un contenedor, y hace una semana le subieron a $20,000. Entonces es un problema porque la globalización trajo una dependencia, o sea, dependemos de. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ahora ya muchas empresas están haciendo lo que se llama nearshoring, o sea, que están volviendo a producir en su país de origen, ¿verdad? En North Carolina, por ejemplo, yo conozco varias empresas que ya regresaron sus plantas. Eso es muy bueno, pues, porque volvieron a tener producción en North Carolina y dieron otra vez empleo a trabajadores de North Carolina. Eso es lo bueno. Ahora, lo malo es que cuando antes esa misma empresa producía 100 toneladas al año, por decir algo, con 150 trabajadores, hoy produce 200 toneladas, pero con 25 trabajadores, porque está robotizado, está automatizado, etc. Así que no todo es bueno, todo es malo. Por lo que sí, la globalización ha traído muchas ventajas, muchos beneficios, nos ha conectado, ha habido una conectividad a nivel mundial, pero lógicamente han habido perdedores también, pero todo eso cambia. O sea que tarde o temprano todo se va a equilibrar. No sé si una respuesta muy larga, una pregunta muy corta. No, cuando estaba hablando me recordé un poco de la teoría de Joseph Schumpeter sobre la creación destructiva, o ¿verdad? Como la destrucción creativa, que unas cosas progresan y otras cosas pues tienen que cambiar, ¿verdad? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué Guatemala sigue siendo un país en vías de desarrollo? ¿Por qué tantos guatemaltecos viven en condiciones de pobreza? Pues, Carol, para principiar, en los últimos años, con el tiempo que he tenido, he estudiado bastante, he leído bastante. Yo me formé como economista industrial hace muchos años, pero luego dejé la economía, me dediqué a otras cosas. Pero ahora estoy regresando a eso porque tengo el tiempo y es lo que me gusta. Pero me pregunto yo, ¿por qué se llama Guatemala en vías de desarrollo si la vida no la hemos ni encontrado todavía? Eso es lo triste. Ni la vía hemos encontrado aquí. Y este es un país tan privilegiado, es un país que tiene tantas posibilidades de salir adelante y ser la Suiza de América. ¿Por qué es que no hemos salido adelante? Y tal vez para responder a esa pregunta, Carol, quisiera leer un par de cosas que tengo acá, que es un análisis que yo he hecho hace ya algún tiempo, por qué algunos países sí salieron adelante. O sea, ¿qué hicieron otros países para salir adelante?
Y no estoy hablando de solo los tigres de Asia, como de Singapur o como de Corea del Sur o Malasia o Taiwán. Estoy hablando también de países africanos. Vean ustedes el ejemplo de lo que ha hecho un país como Botsuana, como Ruanda, Kenia, Ghana. Son países que están saliendo adelante y nos llevan la delantera. No, digo, no nos llevan todavía, tal vez sí en algunas cosas, porque tienen problemas mucho más serios que los nuestros. Aquí en Guatemala, la verdad, si no fuera por lo que vamos a hablar después, que es la clase política, Guatemala sería la Suiza de América. Pero ¿qué han hecho otros países para salir adelante? Así que, con el permiso de ustedes, aquí tengo una listita que la voy a leer para que no se me pase nada. Este es un resumen de lo que yo he hecho de por qué países como Corea del Sur, como Taiwán, como Malasia, como Singapur, como Botsuana, como Ruanda, ¿por qué han hecho para salir adelante? No todos lo han hecho igual, pues, ¿verdad? Hay países que lo han hecho mejor y hay países que lo han hecho peor. Pero, ¿qué es lo que han hecho? Lo primero es que ha habido un deseo y un convencimiento de los principales sectores de la sociedad de afrontar en conjunto los problemas nacionales. Luego, han tenido un liderazgo dotado de una autoridad requerida. Algunos de ustedes que son muy pro democracia van a decir sí, pero estos líderes en algunos casos no han sido muy democráticos. Estoy de acuerdo. Y ahí yo me pregunto si la democracia es la que nos va a salir, lo que saca adelante a un país en vías de desarrollo. Tristemente la experiencia demuestra que no es así. Los países que han salido adelante es porque han tenido líderes fuertes y hábiles, que han tenido líderes orientados a la ejecución de políticas y programas a largo plazo. Países que han priorizado en programas para la mejora de la educación y del capital humano. O sea, el capital humano es lo que los ha hecho diferenciarse de otros países, porque han preparado a su gente. O sea, han subido de nivel con énfasis en capacitar a los jóvenes en aquellos sectores que tienen más futuro. Hay un columnista argentino, Oppenheimer, que tal vez lo leen ustedes, que escribió un libro en donde él analizó la diferencia de educación de Argentina, que es su país natal, con los países, llamemos tipo Corea, Singapur, etcétera, etcétera. Y hizo un análisis, qué es lo que les enseñan a los muchachos en esos países y qué les enseñan a los muchachos en Argentina. Y resulta que a los muchachos en Argentina, al igual que en Guatemala, siguen enfatizando que sean economistas, que sean abogados, que sean sociólogos, que sean, etcétera, que es maravilloso, pues. En estos otros países les han enfatizado en aquellas ocupaciones que les van a dar la posibilidad de trabajar y de encontrar trabajo. Entonces, esa es otra cosa que los ha diferenciado a estos países. Luego, el aprendizaje y adaptación al medio local de conocimientos tecnológicos mundiales a través de la capacitación local de profesionales. O sea, la adaptación de tecnología al medio local, pero ¿a través de qué? Pues vean ustedes cuántos ciudadanos chinos han sido enviados de China a Stanford, a MIT, a Londres, a Francia, a donde sea, a capacitarse. La cifra no la tengo en mente, pero son alrededor de 300,000, no lo van a creer. Profesionales que han sido enviados para capacitarse. Y lo mismo han hecho estos otros países como Corea y como Singapur, etc. Lo que también es muy importante que han hecho es que han formulado en forma participativa planes y programas estratégicos de interés nacional. Vean ustedes cómo enfatizo la palabra participativa. Eso no lo ha hecho un grupo de expertos economistas en CEGEPLAN, sin hablar con nadie. Lo han hecho en forma participativa con todos los sectores de la sociedad.
¿Por qué? Porque los han involucrado en forma participativa a participar en el desarrollo de sus países. Y esto es algo pues sumamente importante. Naturalmente han creado las estructuras públicas y institucionales sólidas con personal capacitado, con personal que no cambia con el gobierno cada 4 años, como sucede aquí, sino que es personal entrenado, son lo que se llaman civil servants, que han sido entrenados y estudiados. Han creado instituciones para dotar del apoyo logístico, financiero y mercadológico y demás al sector empresarial para fortalecerlo en las empresas de capital local, externo o compartido. Vean ustedes el ejemplo de Chile. ¿Qué hizo Chile en la época cuando surgió Chile como un país, como un ejemplo? Pues, entre las muchas cosas que hicieron, es que ellos capacitaron a los empresarios pequeños, a los pequeños y medianos empresarios, los llevaron, por ejemplo, hoy en día Chile es el segundo productor más importante de salmón del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron porque agarraron a las cooperativas de pescadores del sur de Chile, donde ya tenían alguna expertise en la pesca de salmón, pero los llevaron a Noruega, los llevaron a países expertos en la producción de salmón. Luego los regresaron. ¿Y esto cómo lo hicieron? ¿Lo pagó el gobierno? No. Lo pagó el gobierno junto con el sector privado. Y entonces hubieron empresas nacionales chilenas con capital extranjero que crearon grandes empresas de salmón con los cooperativistas. Esto es un ejemplo, pues, cómo puede haber una participación en el desarrollo, sector privado, sector público, pero con una meta y con algo bien dirigido. No quiero seguir hablando de esto, pero el andamiaje legal que ha creado las condiciones para inspirar confianza en el país. Es imposible que un inversionista venga a invertir a Guatemala si no confía en Guatemala. Entonces, crear confianza en el país es lo que ha hecho salir adelante a muchos de estos países. Luego han tenido menor lastre político. El lastre político nos ha hundido a países como el nuestro. En lugar de ayudarnos, nos hunde. Se pregunta, pues, si en realidad es necesario tener ese gran aparato gubernamental que tenemos en estos países. No podríamos funcionar con un aparato gubernamental mucho más chiquito y más eficiente y que nos deje trabajar. Pues no creo que tengo que responder a esa pregunta. Otra característica de los países que han salido adelante es que han establecido reglas claras de juego. Han tenido un Estado de Derecho, han tenido respeto a la propiedad privada. Pero lo importante es establecer las reglas claras de juego. Si a mí me invitan a jugar fútbol y yo no conozco cuáles son las reglas, pues voy lógicamente a hacer desastres y no voy a poder contribuir. Pero si yo conozco cuáles son las reglas de juego, pues también tal vez hasta meto dinero en ese equipo de fútbol. Pero si no las conozco, o si las reglas se cambian, con cada gobierno cambian las reglas de juego, pues lógicamente no hay confianza, entonces no hay inversión. Y naturalmente, último, last but not least, como dicen los americanos, lo que hizo salir adelante a muchos países como los tigres asiáticos es que se les abrió el mercado americano. Vean el caso ustedes de Corea, de Japón, etcétera, que salieron adelante porque encontraron un enorme mercado americano para sus productos. Al inicio, ¿se acuerdan ustedes? No, ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, pero los productos que venían de Japón eran pura lata, como les decíamos, porque de verdad que eran pura lata, eran de mala calidad. Pero así empezaron. Pero se formaron pues muchas empresas y a raíz de eso hubo crecimiento económico y el país salió de la pobreza. Así que creo que podemos seguir hablando. Yo sé que a usted le gusta, Carol, que hablemos de pobreza, pero no sé si nos va a dar tiempo. Yo creo que es una lista muy importante. Me gustó muchísimo tener así los factores porque creo que son accionables, ¿verdad? Digamos que dirige muy bien la mirada hacia las políticas públicas sobre las cuales deberíamos estar trabajando.
Yo quería preguntarle también, porque lo he oído hablar de esto en otras conferencias, que usted compara Guatemala con Holanda, con la Holanda del siglo XVII, cuando ese país logró convertirse en una potencia mundial, y cabalmente gracias al comercio, al capital y a una revolución tecnológica en la industria naviera y de comercio. ¿Nos podría contar un poco esa comparación que usted hace y por qué podría Guatemala tal vez dar un brinco en el siglo XXI como lo dio Holanda entonces? Sí, Carol, yo viví un año en Holanda, tal vez por eso lo uso como ejemplo, pero el holandés sigue siendo son personas sumamente trabajadoras, son personas que no descansan y que han tenido serios problemas. Holanda es un país muy pequeño y en un momento creció mucho porque su ex colonia, Indonesia, muchos de los indonesios migraron a Holanda, entonces se vieron inundados con gente. Y es un país tan pequeño que no tiene lugar, no tiene espacio. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon tierra a través de reclamar la tierra del mar, ¿verdad? Todo ese sistema que tienen de diques, y que ponen diques y después los rellenan. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente tierra. Es el ejemplo cómo sale adelante un país cuando quiere salir adelante, un problema espantoso. Pero en el caso de Holanda, en el año 1600, 1700, la gente se dio cuenta, me imagino yo, que había una gran oportunidad en el comercio internacional. Se prepararon, se educaron, consiguieron el capital y se volvió Holanda un país de comercio internacional fuertísimo, a la par de la Gran Bretaña, que era la reina de los mares y ha sido durante 200 años, a la par de España, a la par de Portugal, que fueron grandes países muy, muy fuertes en comercio internacional. Entonces, Holanda en esa época tenía 2 millones de habitantes y es un país del tamaño de Guatemala. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron en muchas formas con la lista que acabo de decir, aunque en esa época no había tantos problemas como hoy. Pero básicamente lo hicieron porque primero en esa época adaptaron la tecnología existente. Y hablando de tecnología, pues tecnología y desarrollo van de la mano. Y es cierto, la tecnología también crea problemas, creative disruption, como decía Sean Peter, ¿verdad? O sea, claro, la tecnología trae problemas, pero la tecnología es lo que ha hecho posible que hayan habido saltos, pero de canguro, pero de una manera increíble en los últimos 50, 60 años. Si ustedes ven la curva, cuando se inventó la máquina de vapor, cuando se inventó la electricidad, pues eso hace que 200 años. Pero cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, hace 700 años. Pero cuando se inventó el Internet, cuando se inventaron los smartphones, cuando se inventó el Big Data, el Internet of Things, cuando se inventó la digitalización. Eso no hace muchos años. O sea, vamos de una forma agigantada. Y creo que en esa forma fue como Holanda también logró posicionarse. Pero se posicionó a través de usar la tecnología existente de ese momento, trabajar duro, fajarse, como digo yo. Pero también crearon un mecanismo para invitar a capital externo. O sea, la inversión externa en Holanda fue fuerte. Foreign investment fue tremendo. El día de hoy, Holanda es un país, como digo, chiquito. Hoy en día no sé cuántos millones tiene, creo que ya tiene demasiados, pero sigue siendo un país pequeño. Pero Holanda tiene de los bancos más grandes del mundo y los más poderosos. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible porque la gente se faja, porque trabaja, porque lograron atraer capital, porque crearon las condiciones necesarias para su desarrollo. Pregunta, ¿puede Guatemala hacer algo similar? Claro que puede, pero si quieres hablamos de eso un poquito más adelante. Bueno, sí, justo es la siguiente pregunta de si Guatemala puede cabalmente subirse al barco de
del crecimiento económico de la forma en que se está produciendo hoy día, ¿no? Con la revolución del comercio electrónico y la digitalización del comercio. Sí, yo sí quisiera empezar la respuesta a esta pregunta diciendo que yo soy un firme creyente en este lindo país. Este es un país bendecido por Dios. Y como me decía mi buen amigo, tan bendecido está que hemos salido adelante a pesar de los políticos. Y es cierto. Si ustedes lo ven, nosotros tenemos las bendiciones naturales. Tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Chile y otros países porque tenemos microclimas, tenemos diferentes posibilidades de generar empresas agroindustriales en diferentes zonas del país. Tenemos dos costas. Estamos cerca de México, de Chile, de Estados Unidos y de Canadá. Tenemos tantas ventajas geográficas y naturales. Pero tenemos una población noble, tenemos una población resiliente. Y si no, miren ustedes cómo sobrevivimos la pandemia comparado con otros países. Tenemos una fortaleza agrícola y agroindustrial increíble. Y tenemos una fortaleza macroeconómica. Esta vez de lo único bueno que han hecho nuestros gobiernos, de tener una fortaleza macroeconómica. O sea, somos de los países probablemente más sólidos de América Latina. Ahora, ¿qué es lo que ha promovido este desarrollo económico que ha tenido Guatemala a pesar de la pandemia? ¿Por qué hemos sido tan resilientes? Si ven ustedes, ¿qué es lo que nos sacó adelante? Lo primero que nos sacó adelante de la pandemia, y es la respuesta a la pregunta, Carol, lo primerito fueron las remesas. Si no fuera por las remesas, Carol, estaríamos en la miseria. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hoy en día las remesas representan aproximadamente el 16 al 18% del Producto Interno Bruto de Guatemala. A ver, una pregunta, no me pueden responder, pero la voy a hacer. ¿Cuánto dinero entra al día de los chapines que están trabajando fuera de Guatemala? No lo van a creer. Si yo les digo esta cifra, van a decir, Estefan está exagerando. No es cierto, no. 40 millones de dólares diarios. 40 millones de dólares diarios. Estamos hablando de más de lo que exporta Guatemala, todos sus productos que exporta. Las remesas son más que las exportaciones. O sea, una cosa que nos ha salvado de la pandemia y lo que nos ha hecho salir adelante son las remesas. Y lo otro es la fortaleza de nuestra estructura productiva. Si no fuera por nuestros agricultores, por los productores de caña, por nuestros productores de café, de banano, de cardamomo, de azúcar, no estaríamos como estamos. La fortaleza de la agricultura guatemalteca y de la industria guatemalteca de textiles y otras logró sobreponerse a la pandemia con resiliencia. Este es un país que ha sabido aguantar muchos problemas. Pero también después les voy a leer un artículo que no es tan positivo. Pero por otro lado, fíjense ustedes que los pequeños y medianos empresarios de Guatemala son el 95% de las empresas de Guatemala. Si ustedes hacen un listado de todas las empresas que están registradas en el registro mercantil o industrial de Guatemala, el 95% son pequeñas y medianas empresas. Claro, ese 5% que no es pequeño, contribuye mucho más en la producción nacional tal vez que los 95%. Pero el 95% de las pequeñas y medianas empresas son las que dan empleo a la mayor cantidad de gente que está ocupada en lo que es la población formal, aparte de la informal. O sea que vean ustedes que hay, aquí tengo yo la cifra, hay 370,000 pequeñas y medianas empresas en Guatemala. Esas son las que también nos sacaron adelante de la pandemia, porque siguieron trabajando. Claro, algunas de ellas sufrieron porque tuvieron que cerrar sus puertas, ¿verdad? Pero muchas de ellas siguieron trabajando desde su casa.
Y ahí es donde la resiliencia guatemalteca también se comprobó. Creo que fue el BAC que hizo un estudio de cómo creció el uso de comercio de e-commerce usando tarjetas de crédito durante estos años de la pandemia. Creció en un 600%. Ellos tuvieron 40,000 nuevos socios, 40,000 nuevos pequeños empresarios que a través del e-commerce comenzaron a comerciar sus productos porque tuvieron que cerrar sus tiendas. O sea, el guatemalteco es trabajador y yo creo que salimos adelante si nos dejan trabajar. Y repito, son las condiciones. Si las condiciones de Guatemala fueran más, si nos invitaran más a invertir en Guatemala, si las condiciones fueran más propicias, si no tuviéramos todos estos problemas que son ajenos a la producción y al empresariado, este país sería la Suiza de América Latina. Ok, gracias, Stefan. La verdad que sí, una de nuestras preguntas era justo pues cómo la pandemia provocada por el COVID-19 ha realmente retrasado el desarrollo mundial, ¿verdad? Y ya usted ya nos adelanta cómo Guatemala ha logrado sobrevivir. Yo a veces digo, bueno, doña Chonita, somos todos, ¿no? Cuando el presidente hizo su primera locución al principio de la pandemia y dijo que doña Chonita podría abrir sus tiendas, mucha gente dijo, bueno, aquí seguimos para adelante, ¿verdad? Yo creo que lo que usted dice del guatemalteco que se adapta y afronta las crisis es cierto, ¿verdad? Y habrá algo más que podamos hacer para salir fortalecidos de la crisis económica. Carol, hay tanto más. Hay tanto más que podríamos hacer. O sea que si la pregunta es si nos podemos subir al barco de la prosperidad y nos podemos subir al barco e imitar los países que han salido adelante del subdesarrollo, sí podemos. Aquí hay empresarios que tienen mucho conocimiento tecnológico, tanto grandes como pequeños. Aquí hay muchos profesionales jóvenes que han salido del TEC y de otras instituciones técnicas que han desarrollado software, que han vendido software a Google, a Amazon, etcétera. Vean ustedes el caso de Fonan, ¿verdad? ¿Cómo se llama el programa este que le enseña a uno? Duolingo. Duolingo. Y como eso hay muchos. Aquí hay un potencial tremendo. No solamente en la parte agroindustrial, aquí hay un potencial tremendo también en la parte tecnológica, en la parte creativa. Tenemos un potencial tremendo con personas humildes que quieren ser educadas, pero que no les permiten educarse, o que la educación es tan terrible y tan mala que llegan sin mucho al tercer año de primaria. Si se compara cuántos años de educación tiene nuestra gente comparado con Corea, por ejemplo, o con Taiwán o con otros países que han salido adelante. Allá los años de escolaridad son de 14 a 15. Aquí son de 3 años. Y nuestro gran problema también es que nuestro sistema educacional es tan deficiente, basado porque nuestros pobres maestros son tan mal formados, que no pueden enseñar. Y tenemos el problema, yo creo que hay 140,000 escuelas en Guatemala. Yo no sé si la cifra es correcta, pero es una cantidad muy grande. Es manejada por un ministerio que se llama Educación Pública, que es un ministerio que durante la época del presidente Arzú se trató de hacer más eficiente a través de una ministra muy competente, y todo lo que ella hizo, me imagino que ya no existe. Porque así pasa en nuestro país. Lo bueno que se hace en 4 años se destruye en los siguientes. Pero en lo que es educación, nosotros podríamos hacer tanto de una forma rápida. Es lo que le llaman los americanos leapfrog. O sea, como salta la rana. Nosotros sí podríamos hacer el leapfrog, hacemos saltar la rana. Pero tendríamos que hacer todo lo que les leí ahí que hicieron los países exitosos. Sí, podríamos.
Pero para hacer eso posible, pues necesitamos, en primer lugar, poner la casa en orden. En segundo lugar, crear las condiciones para que tengamos confianza en nosotros mismos y en el país, y que otros inversionistas extranjeros tengan confianza y que vengan a invertir acá. Y que haya un clima de que queremos en forma participativa sacar adelante el país. La responsabilidad del desarrollo económico de Guatemala no es del Banco de Guatemala, no es de Segeplan, no es del Ministerio de Economía, no es del CACIF, no es de la Asociación de Banqueros, es de todos juntos, con todo y las cooperativas de Guatemala. Es algo que no mencioné. Una gran fortaleza que tiene Guatemala son el sistema cooperativista. En las de cooperativas no tengo la cifra a mano acá, pero existen, ya no recuerdo cuántos son, pero varios miles de cooperativas en Guatemala que asocian creo que son 500 o 600,000 personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. Y esto es algo muy interesante. La mujer guatemalteca del campo y la mujer guatemalteca en las ciudades pequeñas es la que ha sacado adelante a sus familias. Que tristemente los hombres en Guatemala no han sido muy responsables tampoco. O están en Estados Unidos. O están en Estados Unidos. Entonces, que en forma participativa podemos hacer ese leapfrog effect. Para finalizar, un ejemplo que quiero dar, Carol, cómo en forma participativa podemos hacer las cosas. Hemos dicho siempre que la educación y la salud es responsabilidad del gobierno. Pero han habido ejemplos de países en donde esto se ha hecho en forma participativa también y que funciona mejor. Yo tengo el caso de un buen amigo que lamentablemente falleció hace un par de años, que es un amigo que él con su familia hizo mucho por Guatemala a través de la agricultura, que tienen fincas muy importantes en el país. Y en sus fincas ellos tienen sus propias escuelas pagadas por ellos, tienen sus propios dispensarios de salud. Han tratado de negociar con el gobierno de que no tengan que pagar algunos del IX o el ILTRA, etcétera, a cambio de que ellos dan la educación. Pero no lo han logrado, pero lo han hecho de todas maneras. Pero hay ejemplos en donde también eso es participativo, en donde la educación no necesariamente está en manos del Ministerio de Educación Pública o la salud a manos del Ministerio de Salud. En forma participativa se pueden hacer muchas cosas. Yo he dicho mucho que a los jóvenes de Guatemala, para que no se vayan de Guatemala, hay que enseñarles algo en donde se puedan ganar la vida. Sí. Para enseñarles a ser abogados o economistas no se van a ganar la vida. Se van a ganar la vida en aquellas ocupaciones en donde hay demanda. Y donde va a haber demanda en el futuro es en el sector tecnológico. Entonces tenemos que educar y adiestrar a nuestros jóvenes en sectores en donde tienen oportunidad. Pero esa oportunidad no necesariamente se la van a dar en el INTECAP o en el Ministerio de Educación Pública. Esa oportunidad se las podemos dar a través de un sistema de aprendizaje como lo tienen en Alemania, en donde el joven, después de tantos años de primaria o de básicos, se va a un lugar donde es un aprendiz al lado de un operario ya experimentado que le enseña. Y ese sistema de aprendizaje funciona. Hay tantos sistemas de educación y hay tantos sistemas que podemos hacer en forma rápida para hacer ese leapfrog. Pero se requiere de muchas cosas que tal vez, si todavía tenemos tiempo, quiero compartir con ustedes cuál es nuestro lastre. Bueno, que sea, mi última pregunta era para terminar en una nota optimista, ¿verdad? Si tenía unas palabras de inspiración y aliento que nos podía compartir, pero si quiere cuéntenos un poco del lastre y terminamos con una palabra optimista. Deme un par de minutos porque yo sí quiero que seamos realistas. Y tenemos creo que 10 minutos, ¿verdad? O 15. Sí, estamos bien, vamos bien, sí.
Sí, yo no quiero terminar en una nota pesimista, definitivamente no, porque yo soy optimista igual que lo es una persona muy eminente que dio una conferencia anoche, que es don Armando de la Torre. Ahí de eso vamos a hablar en un momentito. Pero vean ustedes, yo no soy experto en la política, ni pretendo hablar de política porque me voy a meter ahí en problemas. Yo lo que hago es que leo el periódico y leo a comentaristas y leo a personas que sí conocen y saben. Y les quiero leer un artículo muy cortito que leí hace un par de meses, que se llama Un virus indestructible, hablando de nuestro lastre. Dice, los huracanes, las inundaciones, los terremotos han hecho sufrir a Guatemala, pero han pasado. Guatemala ha sufrido mucho más a causa de su clase política, que ha sido como un virus indestructible que ha sabido mutar a lo largo del siglo con el fin de seguir causando destrozos en el país y a los guatemaltecos. Esa clase política nos sume en la pobreza, nos mantiene confrontados y corroe hasta las raíces de la sociedad. Como no existe institucionalidad, algo que no hemos hablado, Carol, que podemos hablar más adelante, como no existe institucionalidad, cada camilla de políticos que llega al poder lo hace con la mirada puesta en su enriquecimiento y su satisfacción personal. Y nos cruzamos de brazos sin hacer nada. Los huracanes, las inundaciones, los terremotos pasan, pero los políticos corruptos y la clase política siguen. No les voy a leer el otro que se llama Guatemala es un país fallido, porque ahí sí nos pondríamos a llorar. Pero habla cómo el crimen organizado y cómo se fortaleció a través del llamado pacto de corruptos, cómo la poca fibra moral y falta de decencia de nuestra clase política se concentra en sus beneficios personales y cómo cada día más se incrementa la polarización de la sociedad y cada día cómo se devalúan en forma alarmante las instituciones democráticas y cómo cada día crece la injerencia externa de la izquierda organizada y del llamado Grupo de Puebla. Y luego uno muy corto que les voy a leer, que se llama La falta de liderazgo, que es de lo que yo mucho hablé al principio, cómo países han salido adelante. Este artículo dice, la falta de liderazgo abre las puertas para que personas indeseables sean los candidatos electos o por ser elegidos. Se necesita la incorporación de personas probas al escenario público y para lograrlo es necesario desbaratar el sistema actual y el nefasto juego de intereses. No quiero seguir porque vamos a llorar, pero básicamente hay otro que dice lo importante que regresemos a la decencia, que el país se vuelva nuevamente un país más decente. Y finalmente hay un artículo muy bien que se llama Movimiento de Salvación. Se requiere de un movimiento de salvación nacional en el que se aglutinen las entidades, cámaras empresariales, universidades y personas individuales para impedir la erosión de la democracia y el colapso institucional. Y eso es lo que creo yo que, para terminar en una nota positiva, ¿qué es lo que debería hacerse en Guatemala? Primero, retomar las iniciativas de visión de país y de plan nacional para rescatar en forma participativa al país. Crear las condiciones para restablecer la confianza en el país, para estimular y no frenar iniciativas, emprendimientos, inversiones. Crear condiciones para motivar y apoyar técnica y financieramente al sector de pobreza. Al gran sector de pobreza de Guatemala los podemos sacar de la pobreza. Y eso no es algo que hay que inventar la pólvora. Hay 35 o 40 o 50 libros que hablan sobre pobreza, que lo han analizado y cómo se ha sacado la pobreza en algunos países, pero no a través de asistencia financiera internacional y de otras formas en donde se gasta el dinero. Para sacar de la pobreza hay que entender la pobreza y no hay que inventar la pólvora. Y eso es algo que en Guatemala podemos hacer.
priorizar lo que es nutrición y salud, educación básica, mejorar a nuestros maestros, en el futuro crear destrezas y skills en tecnología, garantizar la certeza jurídica, aprovechar iniciativas como que propone el plan de reactivación económica de McKinsey. McKinsey es una empresa consultora que fue contratada, no sé si por Fundesa o por no sé por quién, pero hizo un estudio donde está claramente, donde dice cómo poder apalancar las ventajas competitivas de Guatemala a nivel mundial, identificando mercados, creando polos de desarrollo, estimulando las ventajas de cada región a través de lo que se llama desarrollo económico local, abrir mercados locales y extranjeros, etcétera. O sea, hay tanto que podemos hacer, Carol, y me preguntan a mí, pero ¿por qué no te has metido en política tú para poder hacer todo eso? Pues, it's too late, yo ya no. Pero ustedes, los jóvenes, sí lo pueden hacer. ¿Y puede Guatemala dar un brinco en el siglo adelante? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Pero tiene que totalmente cambiar en lo que es la gobernanza del país. La parte institucional hay que totalmente volver a restablecer y fortalecerla. Tenemos que tener un liderazgo competente, fuerte, hábil y decente. Tenemos que tener un compromiso colectivo. Tenemos que ayudar todos en la formulación de un plan nación y de crear las condiciones adecuadas para salir adelante. Bueno, mil gracias, Stefan. Hoy sí nos deja con muchas tareas por delante y definitivamente lo vamos a invitar nuevamente a hablar un poco sobre institucionalidad porque me parece que es un tema muy importante. Le cedo el micrófono a Mariana que va a cerrar el programa. Solo para terminar, Carlos, Sí. La nota positiva que quiero sacar. Sí. Armando de la Torre, una persona muy querida por la universidad y es uno de los educadores y profesionales que más respeto, dio una conferencia anoche y habló y le preguntaron, ¿usted es optimista en Guatemala? Y él dijo, definitivamente soy optimista. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país joven. Guatemala tiene muchos jóvenes y los jóvenes creen en la libertad. Y los jóvenes son los que nos van a sacar adelante. Y aquí es donde también hubo un artículo muy bueno de Mario Fuentes de Esterac en el periódico, que no lo voy a leer porque ya no tenemos tiempo. Pero dice que no obstante, en estos momentos de incertidumbre, confusión y caos, es cuando menos debemos desmayar o claudicar. La opresión y el despotismo llega cuando todos están aturdidos o frustrados. Hay que echar mano del espíritu de la esperanza. Comencemos por asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y por convencernos que solo nosotros, a través de la autonomía personal, del espíritu de lucha, del esfuerzo individual, de la decencia, de la cohesión y de la renovación, podremos recuperar el optimismo, la confianza en nosotros mismos y seguir adelante. Yo creo que esa es la nota de optimismo con la que quería cerrar. Gracias, Carlos. Perfecto, gracias, Stefan. Muchísimas gracias, Stefan, por concedernos esta entrevista y muchísimas gracias a todos los que se unieron a esta edición de Entre Amigos. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.